¿Alguna vez te han abrazado, solo porque esperaban algo a cambio? Doña Consuelo Torres fue una mujer que lo dio todo. Su tiempo, su esfuerzo, su vida entera. Fue esposa, madre, abuela, empresaria. Construyó un pequeño imperio con las manos, vendiendo comida en la calle, ahorrando cada peso, hasta llegar a tener una mansión en San Ángel, joyas que nunca usó, cuentas bancarias que ni recordaba. Pero también tenía algo que nadie quería: años. A los 82, se movía más despacio. Su voz era suave, su espalda curvada. Había aprendido a vivir con el silencio. Hasta que un día, ese silencio fue interrumpido. Una caída en el baño, una ambulancia, un susto. Y de pronto, todos volvieron. Los hijos que nunca llamaban. Los nietos que solo aparecían en Navidad. Las nueras con sonrisas forzadas. Todos ahí, con flores, chocolates, palabras dulces. Abuelita, eres lo más importante. Nos preocupaste tanto. Estamos contigo, pase lo que pase. Pero algo no cuadraba. ¿Por qué tanto amor, justo ahora? ¿Por qué esas preguntas tan sutiles sobre su testamento, su salud mental, sus cuentas? Doña Consuelo, desde su cama de hospital, no dijo nada. Solo observó. Y mientras todos fingían amarla, ella tomaba nota. Porque sabía que o amor de verdad no necesita herencia. Y esta vez no pensaba morir sin dejar las cosas en su lugar. ¿Alguna vez te han hecho sentir querida solo porque tenías algo que ellos querían? Quédate hasta el final, porque lo que hizo Doña Consuelo no solo te va a sorprender, te va a dejar pensando en quién realmente merece tu amor. Y si esta historia toca tu corazón, déjame un comentario diciéndome desde qué país nos estás viendo. Tu voz también merece ser escuchada. Durante muchos años, Doña Consuelo Espinosa creyó que el amor de su familia era real. Cada domingo, su casa en la colonia del Valle se llenaba de risas, nietos corriendo, platos vacíos y abrazos. Ella cocinaba desde temprano, preparaba mole, arroz, tortillas hechas a mano, y tenía siempre el mantel de flores planchado sobre la mesa del comedor. Tenía 79 años. Había enviudado hacía 12. Su esposo, don Enrique, le había dejado más de lo que parecía. Acciones en una farmacéutica, 3 departamentos en renta y una cuenta de ahorros que había crecido con el tiempo. Pero ella nunca hablaba de eso. Prefería ser solo la abuelita que cocina rico. Consuelo vivía sola, sí, pero no se sentía sola. Al menos no hasta hace poco. Primero vinieron las pequeñas cosas. Su hija menor, Lorena, empezó a llamarla solo los domingos. Su hijo mayor, Mauricio, ya no la abrazaba tan fuerte. La nieta mayor, Camila, siempre tenía prisa por irse después de comer. Pero la comida seguía ocurriendo. Los platos seguían vaciándose. Las sonrisas seguían ahí. O eso parecía. Un día, mientras recogía la mesa, escuchó algo que no debía. «¿Ya le preguntaste si va a hacer testamento o no?», dijo Lorena en la cocina, sin saber que su madre aún estaba cerca. «No seas obvia», respondió Mauricio. «Hay que seguir viniendo, como siempre. Cuando se decida, tenemos que estar todos presentes». «Pues si le da por dejarle algo a la señora de la limpieza o a ese mensajero, nos fregamos». Doña Consuelo sintió un escalofrío que le subió por la espalda. El plato que tenía en la mano tembló un poco, pero logró dejarlo en el fregadero sin hacerlo sonar. Así que eso era, pensó. ¿Eso valen mis domingos? No dijo nada. No ese día. No aún. Esa noche, en su cama, observó el techo blanco y sintió una presión en el pecho que no era física. No era un infarto. Era algo peor, la decepción. Recordó entonces a Julián. Él no era parte de la familia. Era el repartidor que traía sus medicamentos cada mes desde la farmacia de la esquina. Tenía 28 años, piel morena, brazos fuertes y una sonrisa sincera. No entraba a su casa más de 5 minutos, pero siempre le preguntaba cómo estaba. A veces le dejaba una paleta de tamarindo. Otras, la ayudaba a subir las cajas a la alacena. Nunca le pidió nada. Una vez, cuando se le cayó un vaso y se cortó la mano, él volvió horas después, ya fuera de horario, con curitas, alcohol y una cajita de chocolates.
Por si le duele menos, dijo sonrojado. Consuelo lo miró entonces con ternura. Ojalá mis nietos me vieran así. No lo comentó con nadie, pero al mes siguiente, cuando Julián volvió, lo invitó a tomar un café. Él aceptó con una sonrisa. Y así comenzó algo distinto. Una rutina, una amistad, una conexión que no tenía nombre, pero que era verdadera. Mientras tanto, su familia seguía llegando los domingos, comiendo, tomando selfies con ella, publicando en redes frases como «nada como el amor de la abuela», y luego desapareciendo el resto de la semana. Una tarde, después de lavar los trastes, su nieto menor, Andrés, de 16 años, le dijo sin filtro: «Abue, ¿cuándo piensas heredar algo? Porque luego uno ni se entera y ya se murió alguien, ¿no?». Ella se quedó callada. Miró sus ojos. No había maldad. Solo una sinceridad cruda que a veces solo los adolescentes tienen. Pero dolió igual. «¿Tú estarías aquí si no tuviera nada que dejarte?», preguntó. Él rió incómodo. «Ay, abue, no te pongas intensa. Fue broma». Pero no fue broma. Ella lo sabía. Esa noche, Consuelo hizo algo que nunca había considerado. Abrió su cajón de documentos y llamó a su abogado de confianza. «Quiero cambiar mi testamento», dijo. «Y quiero que no digas una sola palabra hasta que yo lo autorice». El abogado, un hombre ya mayor también, se sorprendió. «¿A nombre de quién, señora Consuelo?». Ella sonrió. «De Julián, el repartidor». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «¿Está usted segura?». «Estoy más segura que nunca», dijo, con una firmeza que le salió desde los huesos. Y así se hizo, en silencio, sin que nadie más supiera. Los domingos siguieron como siempre, pero en los ojos de doña Consuelo ya no había la misma luz. Observaba, escuchaba, medía cada gesto, cada palabra, y cuanto más veía, más segura estaba. En otra parte de la ciudad, Julián seguía trabajando sin saber nada. Le traía a la señora Consuelo sus medicamentos, sus yogures sin azúcar, sus revistas de jardinería. Hablaban de cosas simples, de la vida. Él le contaba cómo estaba su mamá, cómo había dejado la escuela para trabajar, cómo a veces pensaba en estudiar de nuevo, pero el tiempo no alcanzaba. Ella solo lo escuchaba. Y un día, al despedirse, ella le dijo algo extraño. «Julián, si un día recibes una carta mía, prométeme que la vas a leer hasta el final. No importa dónde estés». Él rió, sin entender. «Claro, señora Consuelo, lo prometo». Ella le tocó la mano. La suya era pequeña y arrugada, la de él, cálida y firme. «Gracias, solo eso». Y cerró la puerta. La noticia de que doña Consuelo se había enfermado no tardó en circular entre sus familiares. «No era nada grave», dijeron. «Solo una leve infección pulmonar, propia de la edad». Pero para Lorena y Mauricio, fue la señal que tanto esperaban. «Tenemos que hablar con el abogado», dijo Lorena, sentada en la mesa del comedor de la casa de su madre, revisando unos papeles con disimulo. «Ahora es cuando». «Si firmamos todo antes de que alguien más meta mano, aseguramos el futuro», respondió Mauricio, marcando con rapidez el número del notario de confianza. No sabían que el testamento ya había sido cambiado. No imaginaban que Julián, el repartidor de medicamentos, ahora figuraba como único heredero de todos los bienes de doña Consuelo Espinosa. Una herencia millonaria que estaba registrada en cuentas y propiedades a nombre de ella, fuera del alcance de cualquier familiar codicioso. Doña Consuelo, recostada en su habitación, escuchaba todo detrás de la puerta entreabierta. A sus casi 80 años, ya no le sorprendían las palabras duras, ni las actitudes disfrazadas de amor. Solo observaba, en silencio, como quien ya entendió todo pero espera el momento justo para actuar. «¿Y nosotros qué ganamos con esto?», preguntó Camila, la nieta mayor, mientras entraba con un jugo que nadie le había pedido. «¿Qué dijiste?», preguntó Consuelo, fingiendo no haber escuchado bien. «Nada, abuelita. Te traje juguito. ¿Cómo te sientes?», dijo con una sonrisa que se notaba falsa desde la puerta. Consuelo no respondió. Solo asintió y desvió la mirada. En su interior ya lo tenía claro. Estaban contando los días. Y no era por preocupación,
Durante la semana siguiente, Mauricio apareció con flores. Lorena cocinó un pastel de limón, aunque hacía años que no sabía cuál era el favorito de su madre. Camila tomó una foto de la abuela en la terraza y la subió a sus redes con la leyenda: Mi reina, gracias por tanto. Eres el alma de esta familia. Consuelo sonrió para la cámara, agradeció, asintió, posó, y por dentro reafirmó lo que ya había confirmado en silencio. El amor de su familia tenía fecha de vencimiento y olía a interés. El miércoles, como cada mes, Julián llegó con los medicamentos. Tocó el timbre. Doña Consuelo le abrió la puerta con una sonrisa tenue, pero sus ojos mostraban más cansancio que de costumbre. «Se ve un poco más débil hoy, señora Consuelo. ¿Está todo bien?» Ella no respondió de inmediato. Solo lo invitó a pasar con un movimiento leve de cabeza. Julián entró a la cocina, dejó las bolsas sobre la mesa y, sin pedir permiso, empezó a ordenar todo en la alacena. Era un gesto habitual que ella siempre agradecía en silencio. Fue entonces cuando lo llamó. «Julián, siéntate un momento. Necesito decirte algo». Él obedeció, sin saber lo que estaba por escuchar. Consuelo abrió una gaveta, sacó un sobre blanco con el nombre de él escrito a mano. «Para Julián, cuando yo ya no esté. Si algo me llega a pasar», dijo ella, en voz baja, «este sobre te lo va a entregar mi abogado. No necesitas hacer nada ahora. Solo ten presente que existe». Julián se quedó helado. «¿Está enferma? ¿Tiene algo grave?» «No, hijo. Pero ya es momento de estar preparada. Y tú también deberías estarlo». Él no insistió. Solo le tomó la mano con respeto. «No me gusta que hable así, señora Consuelo. Usted me recuerda a mi abuela. Y ella siempre decía que la vida da vueltas. Pero a veces da la vuelta correcta». Ella sonrió. Por primera vez en semanas, sonrió de verdad. Mientras tanto, Lorena y Mauricio intensificaron su preocupación. Empezaron a aparecer con frecuencia. Enviaban mensajes diarios. Los nietos se turnaban para llamar. Todo con el mismo objetivo: acercarse justo antes de la firma. Incluso programaron una reunión con el abogado. «Queremos asegurarnos de que todo esté en orden», dijo Mauricio con cara de hijo responsable. «Solo buscamos protegerla de personas que podrían aprovecharse», añadió Lorena. El abogado, un hombre serio y con más de 30 años de experiencia, los miró sin pestañear. «Lo lamento, pero la señora Consuelo me pidió confidencialidad absoluta. No puedo darles información sin su consentimiento». «Ella ya no está en sus cabales», dijo Lorena. «Dice cosas incoherentes. Se nota que está confundida. Quizá ya no puede tomar decisiones sola». El abogado guardó silencio unos segundos. Luego dijo: «Curioso. Ayer me llamó para revisar los detalles del terreno en San Ángel. Estaba perfectamente lúcida. Incluso pidió una cláusula que garantiza que, en caso de disputa, su voluntad se respete sin apelaciones. Y que ninguna modificación se permita por terceros, incluyendo ustedes». Los hermanos se quedaron fríos. «¿Qué está insinuando?», dijo Mauricio. «Nada. Solo les informo que todo está resguardado y firmado». La familia no se rindió. Redoblaron esfuerzos. Camila apareció con chocolates belgas. Los nietos pequeños hicieron dibujos con corazones. Mauricio organizó una comida sorpresa. Lorena hasta trajo un mariachi. Doña Consuelo los recibió con cortesía. Rió, bailó, aplaudió, fingió emoción. Pero en su interior ya había tomado su decisión. Esa misma noche, con ayuda de su abogado, instaló discretamente una cámara en la sala principal. Cada visita, cada frase, cada mirada interesada quedó registrada. Y por otro lado, seguía recibiendo a Julián. Empezaron a hablar más. Ella le contaba historias de su infancia, le mostraba fotos antiguas, le enseñaba las plantas de su jardín. «Gracias por escucharme», le decía. «Gracias por confiar en mí, señora. Usted me trata como si valiera algo. Y eso no es común». A finales de abril, Lorena organizó un almuerzo familiar para supuestamente honrar a la madre. Llenaron la casa de flores. Camila preparó un PowerPoint. Los nietos recitaron poemas. «Abue, tú eres nuestro corazón», decía una pancarta colgada en el comedor.
Doña Consuelo los miraba a todos, a cada uno, en silencio. Y en ese instante, supo que no se trataba de amor, se trataba de avaricia. La parte más dolorosa no era verlos actuar. Era saber que, aún sabiendo todo, todavía los amaba. Pero ese amor no podía seguir siendo una excusa para que la pisotearan. El desenlace se acercaba. Y lo más irónico de todo es que el verdadero heredero estaba justo frente a ellos, invisible, humilde, ignorado por todos, menos por ella. Julián nunca había pedido nada, no esperaba nada. Solo cumplía con su trabajo, entregar medicamentos, saludar con respeto, escuchar cuando alguien necesitaba hablar. Era discreto, puntual, amable. Para muchos, apenas era el repartidor. Para doña Consuelo, en cambio, era la única persona que la miraba a los ojos sin esperar algo a cambio. ¿Ya comiste hoy?, le preguntaba ella a veces, mientras él acomodaba las pastillas en la alacena. No se preocupe, señora, sigo trabajando. Almuerzo más tarde. ¿Y tu familia? Solo mi madre. Vive en Cuernavaca, ya jubilada. A veces la visito los domingos, cuando puedo. Consuelo escuchaba cada palabra con atención. Era raro encontrar a alguien tan joven que hablara de su madre con respeto. Julián tenía 32 años, la edad que alguna vez tuvo su hijo mayor cuando dejó de visitarla con regularidad. A esa edad, Mauricio ya había dejado de llamarla mamá y prefería referirse a ella como la señora. Ese viernes, Julián llegó un poco más tarde que de costumbre. Había tráfico. Al tocar el timbre, fue Camila quien abrió la puerta. ¿Y tú quién eres?, preguntó sin molestarse en ocultar el desdén. Trabajo con la farmacia. Traigo los medicamentos de la señora Consuelo. Ah, sí, el chico de las bolsas, respondió mientras lo examinaba de pies a cabeza. Julián no contestó. Estaba acostumbrado a esas miradas. Pero lo que no se esperó fue escuchar a Camila hablando por teléfono al fondo del pasillo. Sí, mamá, vino otra vez el repartidor ese. ¿Sabías que la abuela lo deja entrar hasta la cocina? Seguro le está contando sus cosas. Hay que tener cuidado. Uno nunca sabe con esta gente. Julián apretó los dientes. No por orgullo, sino por impotencia. Esa gente que mencionaba Camila era la misma que había cuidado a su abuela, que le llevaba sus medicinas, que la acompañaba a las consultas cuando nadie más podía. Pero eso, claro, no valía nada para quienes solo sabían ver etiquetas y apariencias. Esa noche, Consuelo lo notó callado. ¿Todo bien, Julián? Él dudó. Luego soltó una risa seca. Solo pensaba, hay personas que creen que vales menos porque no tienes apellidos rimbombantes o porque no estudiaste en tal universidad. ¿Pasó algo? No es importante. Solo quería decirle, gracias. Gracias por tratarme siempre con respeto. Usted es diferente. Consuelo tomó su mano con firmeza. No dijo nada. Pero en ese gesto, Julián sintió algo que no se puede explicar. Una conexión real, pura, que ninguna universidad ni herencia puede comprar. Mientras tanto, Lorena seguía desesperada por obtener una copia del testamento. Mandó mensajes al abogado, se apareció sin avisar en su oficina y hasta trató de convencer a su secretaria con regalos y promesas. Todo fue inútil. ¿Y si ya no está en su sano juicio?, decía a Mauricio. Deberíamos pedir una evaluación médica. Si logramos que un perito diga que ya no es capaz, podemos solicitar tutela. Eso nos haría quedar como buitres, respondió él, aunque no sonaba muy convencido. ¿Y qué somos si no hacemos nada? La casa de Coyoacán vale más de 15 millones. Y ni siquiera sabemos a quién se la piensa dejar. Tampoco es que tenga muchos amigos. ¿Y si se la deja al cura ese de la parroquia o al repartidor? Mauricio rió. ¿Al repartidor? ¿Estás loca? No sería la primera vieja que hace locuras por culpa de la soledad. En paralelo, Julián siguió yendo cada semana. Pero algo había cambiado. Ahora se quedaba más tiempo. Tomaban café. Hablaban de libros, de música, de política. Doña Consuelo incluso le enseñó a tocar un par de melodías en el viejo piano que tenía abandonado desde hacía años en la sala. A veces pienso que nací para servir a otros, le dijo ella una tarde. Desde joven, me enseñaron que mi valor dependía de cuánto pudiera dar a los demás. Dinero, tiempo, favores. ¿Y qué recibió a cambio?
Obligaciones. Expectativas. Silencios. No es justo. No, no lo es. Pero ahora puedo elegir. Y elegí dejarle algo a quien realmente me ha cuidado, sin pedirlo. Julián abrió los ojos, sorprendido. ¿A mí? Sí. Y ya está hecho. No tienes que hacer nada más. Solo seguir siendo tú. Una semana después, se celebró el cumpleaños de Doña Consuelo. 80 años. Lorena organizó todo. Mariachis, un pastel gigante, un fotógrafo profesional y hasta decoraciones doradas con el número 80 en el centro del jardín. Pero lo que nadie esperaba fue que, ese día, Consuelo hiciera un brindis. Gracias por venir. Sé que esta familia es particular. No siempre decimos las cosas a tiempo. Pero quiero decir algo. El silencio se hizo en el patio. Estoy agradecida, pero también cansada. No tengo muchas fuerzas. Por eso, hace poco, tomé decisiones importantes. Y pronto lo entenderán todo. Camila la interrumpió, risueña. Ya estás hablando como si te fueras, abue. Qué dramática. Dramática, tal vez, pero clara también. No me iré sin dejar las cuentas en orden. Lorena forzó una risa, nerviosa. Mauricio bebió su copa de vino de un solo trago. Nadie sabía a qué se refería exactamente, pero todos lo sospechaban. Después del festejo, Julián fue el último en salir. Consuelo le entregó un pequeño paquete envuelto en tela. Guárdalo, y ábrelo cuando llegue el momento. ¿Qué hay dentro? La verdad, la que nadie más quiere ver. Julián no preguntó más. Solo abrazó a la anciana con respeto y la ayudó a subir las escaleras. Luego salió por la puerta lateral, como siempre, invisible para todos, menos para ella. Al día siguiente, Lorena y Mauricio recibieron una llamada del banco. Intentaron acceder a las cuentas conjuntas. El saldo, 0. ¿Cómo que está vacía? ¿Qué pasó con los fondos? La titular hizo un retiro total la semana pasada. En efectivo. ¿Y no avisaron? Fue bajo orden legal directa. Todo está en regla. A esa hora, Doña Consuelo tomaba té con su abogado. Ya lo tenía todo listo. Solo faltaba una cosa. Ver qué cara pondrían cuando descubrieran que nada les correspondía. Nada. Porque el nombre que aparecía en el testamento, en las cuentas, en los títulos de propiedad, no era ni Lorena, ni Mauricio, ni Camila. Era Julián. El hombre que nadie veía, el único que la había tratado como un ser humano, no como un cheque con patas. Y la revelación llegaría muy pronto. Los días que siguieron al cumpleaños de Doña Consuelo fueron extrañamente tranquilos, demasiado tranquilos. Mauricio y Lorena, acostumbrados a controlar cada detalle de la vida de su madre, desde qué comía hasta con quién hablaba, empezaron a notar una distancia que no podían nombrar. Era como si algo hubiera cambiado, pero ninguno de los dos se atrevía a preguntar. Camila, por su parte, estaba convencida de que algo raro pasaba. Había visto a la abuela conversar en voz baja con el repartidor durante el festejo. También había notado que ya no usaba sus collares ni sus anillos favoritos. Y, para rematar, el abogado de la familia había dejado de responder sus llamadas. «No sé ustedes, pero esto me huele a gato encerrado», dijo una tarde, mientras revolvía su café con una cucharita de plata. ¿Y si de verdad hizo un nuevo testamento? «Por Dios, Camila, no empieces con tus paranoias», contestó Lorena sin convicción. «¿Y si se lo dejó a ese tipo? El repartidor, Julián. Lo ha visto más veces este mes que a nosotros en todo el año». Mauricio frunció el ceño. En el fondo, también lo sospechaba. Pero había algo que no podía admitir, ni siquiera frente a sí mismo, que nunca estuvo realmente cerca de su madre. Su relación con ella siempre había sido una transacción silenciosa. Ella daba, él tomaba. Una mañana, mientras desayunaban en la terraza, llegó una carta por mensajería privada. Estaba dirigida a Lorena, Mauricio y Camila. El sobre era de un papel grueso, elegante, con el nombre del despacho jurídico estampado en tinta dorada. Al abrirla, sus corazones se aceleraron. Convocatoria oficial a lectura de testamento. Por medio de la presente, se les convoca a la lectura del testamento de la señora Consuelo de la Vega Hernández, a celebrarse el lunes a las 10:00 am, en el despacho Galindo y Asociados.
Se les recuerda que la presencia no es obligatoria, pero sí recomendada para todas las partes interesadas. ¿Cómo que lectura del testamento?, dijo Mauricio, incrédulo. Si ni siquiera ha muerto. Eso quiere decir que ya lo firmó, que ya decidió quién se queda con qué, dijo Lorena con la voz entrecortada. ¿Y si no nos dejó nada? El silencio fue brutal. Ese lunes, llegaron al despacho vestidos de forma impecable. Camila con gafas oscuras y una carpeta en la mano como si se tratara de un juicio. Lorena apretaba el bolso con fuerza. Mauricio caminaba con la mandíbula tensa, como si marchara a la guerra. Al entrar, vieron al abogado, un hombre mayor, con voz pausada y una expresión neutra. Frente a él, ya estaba sentado Julián. «¿Qué hace él aquí?», dijo Camila sin disimular su desprecio. «El señor Julián Ramírez está aquí porque es parte del documento que vamos a revisar», respondió el abogado con calma. «Les pediré respeto y silencio durante la lectura». Lorena quiso protestar, pero algo en el tono del abogado la detuvo. Sabía que si lo interrumpía, perdería algo más que la compostura. El abogado carraspeó y comenzó a leer. «Yo, Consuelo de la Vega Hernández, en pleno uso de mis facultades mentales y sin coacción alguna, declaro lo siguiente». Cada palabra era como un martillo golpeando en seco sobre la mesa. Dejaba sus joyas a una ONG que atendía a mujeres mayores en situación de abandono. Su colección de arte, para un museo de la ciudad. Su cuenta de ahorros, para un fondo de becas. Y la casa. La casa. Lego mi propiedad en la colonia Coyoacán, junto con todos sus bienes muebles, al señor Julián Ramírez, por haberme acompañado en los últimos años de mi vida con desinterés, respeto y humanidad, cuando mi propia familia me veía como una carga. Mauricio se levantó de golpe. «Esto es una broma. Debe haber un error». «No hay error, señor de la Vega», respondió el abogado, sin levantar la voz. «La señora Consuelo firmó este documento hace 3 semanas, en presencia de 2 testigos y con certificado médico de capacidad mental. Todo está legalmente validado». Lorena se dejó caer en la silla, pálida como una hoja. Camila lanzó un bufido de desprecio y murmuró algo que nadie quiso oír. Julián no dijo nada. Solo bajó la cabeza, como si el peso de la situación fuera más grande que cualquier victoria. En los días siguientes, la noticia se esparció como pólvora en la colonia. La señora millonaria que le dejó todo al repartidor. Los vecinos murmuraban, los diarios amarillistas inventaban teorías, y hasta hubo un par de programas de televisión que querían entrevistar a Julián. Él no aceptó ninguno. Lorena intentó apelar legalmente el testamento, pero no tuvo éxito. Todo estaba en orden. Mauricio desapareció durante una semana, y cuando volvió, era evidente que había bebido más de la cuenta. Camila fue la única que no lo superó del todo. En redes sociales, escribió un largo texto indignado. «Mi abuela fue manipulada. Le robaron lo que era nuestro. Un desconocido aprovechado le lavó el cerebro. No es justo». Pero la gente no la creyó. Porque en el fondo, todos sabían. Sabían que era más fácil señalar al otro que aceptar lo que habían dejado de hacer por años. Una tarde, Julián regresó a la casa, ya con las llaves en mano. Había algo extraño en cruzar esa puerta como dueño y no como empleado. Se sentó en el sofá, miró las fotos en las paredes, los muebles antiguos, el jardín, y suspiró. No se sentía ganador. Se sentía triste, porque esa casa no era solo ladrillos. Era el reflejo de una vida que terminó rodeada de desprecio. Una vida que él, por casualidad o destino, había alcanzado a honrar en sus últimos meses. Se acercó al piano de la sala y tocó una nota. Solo una. El sonido retumbó suave, como un suspiro. Entonces recordó algo. El paquete. El que doña Consuelo le había dado la noche del cumpleaños. Subió a la habitación, lo sacó del cajón, lo abrió con cuidado. Dentro había una carta. Julián. No dejé nada al azar. No lo hice para vengarme, sino para liberarme. Tú me viste cuando nadie más lo hacía. Esta casa es tuya. No por lo que hiciste, sino por lo que no hiciste. Nunca pediste, nunca exigiste, nunca juzgaste. Solo estuviste. No me olvides. Consuelo. Julián cerró los ojos. Y por primera vez desde su muerte, lloró.
Lloró en silencio. Como se llora cuando alguien que no era tu familia fue más familia que nadie. Julián no volvió a salir de casa por varios días. No porque tuviera miedo, sino porque necesitaba tiempo. Tiempo para ordenar sus ideas, para entender lo que había pasado, para procesar lo imposible. No era rico. No se sentía rico. Para él, riqueza era otra cosa. Haber tenido una conversación honesta con alguien como Doña Consuelo. Haber compartido risas, silencios y un café bien hecho en la cocina de esa misma casa que ahora le pertenecía. Era absurdo. Absurdo, pero real. Mientras tanto, Mauricio, Lorena y Camila seguían devastados. No por la pérdida de la abuela, eso ya ni lo mencionaban, sino por lo que consideraban una humillación pública. La familia de la Vega había sido ridiculizada, desplazada por un repartidor que apenas conocían. Para ellos, la vergüenza era mayor que el dolor. Y no se quedaron quietos. Camila fue la primera en moverse. Sin avisar, se presentó en la casa a media mañana, vestida de forma impecable, con gafas oscuras y un perfume que impregnó toda la sala. Julián, sorprendido, la recibió con cautela. «¿Qué haces aquí?» Ella sonrió, una sonrisa falsa, de esas que se practican frente al espejo. «Solo vine a hablar. De familia, de reconciliación». Julián no respondió. Solo la miró. Camila se sentó en el sofá, cruzó las piernas y comenzó su acto. «He estado pensando mucho sobre lo que pasó. Tal vez fuimos duros contigo. Injustos incluso. Mi abuela te apreciaba, eso es obvio. Tal vez deberíamos haberlo visto venir». Hizo una pausa larga y forzada. Luego bajó la voz. «¿Sabes? Esta casa siempre fue el corazón de la familia. Y ahora está vacía. No lo digo por ti, claro. Solo es raro verla sin ella». «También es raro verla contigo aquí», respondió Julián sin cambiar el tono. Camila lo ignoró. «Solo quiero pedirte algo», dijo finalmente. «Si decides venderla algún día, me gustaría tener la primera opción de compra». «¿Por qué?» «Porque es justo», respondió sin pestañear. «Porque fue nuestra por generaciones. Porque crecimos aquí». Julián respiró hondo. «Tú creciste en otro lado. Esta casa solo era parte del inventario para ustedes». Camila se quedó en silencio. Se levantó con rabia contenida y salió sin decir adiós. 2 días después, fue el turno de Mauricio. Se apareció con un traje caro, una carpeta en la mano y una actitud de superioridad mal disimulada. «Solo quiero aclarar algo, Julián», empezó diciendo, apenas cruzó la puerta. «No te odio. No tengo nada contra ti. Pero esta situación es insostenible». Julián lo miró sin invitarlo a sentarse. «Mi madre estaba enferma. Senil, posiblemente. Fue manipulada emocionalmente, no lo niego. Pero tú podrías arreglar esto. Devolver lo que no te corresponde. A cambio, podríamos ofrecerte una suma generosa». Julián frunció el ceño. «¿Y qué sería generosa para ti?» Mauricio no dudó. 1 millón de pesos, en efectivo, y te vas. Firmas los papeles, renuncias a todo, y listo. Julián se rió. Una risa seca, amarga. «Ni por 10 millones me vendería, porque lo que me dejó Doña Consuelo no fue solo una casa. Fue su historia, fue su confianza, y eso no tiene precio». Mauricio apretó los dientes. Salió furioso, sin despedirse. Finalmente, apareció Lorena. Ella no fue sola. Llevó a un notario, a un fotógrafo, a un periodista local que fingía ser solo un vecino curioso. Todos llegaron al mismo tiempo, invadiendo el jardín, con carpetas, cámaras y grabadoras. «Quiero dejar constancia», dijo Lorena con voz firme, «de que esta casa le fue robada a mi madre por medio de manipulación emocional. Este hombre no es más que un aprovechado. Vamos a documentar todo. Y si no podemos ganarle por la vía legal, lo vamos a hacer por la pública». Julián no respondió. Solo cerró la puerta en sus narices. Desde adentro, escuchó cómo gritaban, cómo tomaban fotos, cómo intentaban presionarlo. No reaccionó. Ya no tenía miedo. Había enfrentado cosas peores en su vida. Esa misma noche, Julián fue a ver al abogado de Doña Consuelo. «Me están presionando»,
dijo con calma. No quiero problemas, pero tampoco voy a huir. El abogado asintió. Consuelo preveía esto. Por eso registró todo con lujo de detalle. Cartas escritas a mano, videos grabados, testigos, testimonios. Y lo más importante, una carta para ti. Le entregó un sobre cerrado. Julián lo abrió. Dentro había una hoja escrita con la delicadeza característica de doña Consuelo. Julián, si estás leyendo esto, es porque empezaron las tormentas. No te preocupes. Siempre que seas justo, uno duerme tranquilo. No les respondas con odio. No bajes al nivel de quienes solo conocen el ego. Esta casa es tuya, no por lo que tienes, sino por lo que diste sin esperar nada a cambio. Cuídala. Y cuando estés listo, abre la caja fuerte que dejé en la habitación azul. Ahí está mi verdadero legado. Gracias por estar. Consuelo. Esa noche, Julián entró en la habitación azul. Al fondo, en el armario empotrado, estaba la caja fuerte que ella mencionaba. Introdujo el código que le había dejado en otra nota. La fecha de nacimiento de su nieta fallecida. La puerta se abrió con un chasquido. Dentro había documentos, joyas y un diario. Un diario con la historia completa de doña Consuelo. De cómo fue abandonada por su esposo. De cómo crió sola a 3 hijos egoístas. De cómo aprendió a ocultar su tristeza tras una sonrisa de porcelana. Y de cómo, al final, había encontrado en un extraño algo que jamás encontró en su propia familia. Gratitud genuina. Julián se sentó en el suelo y leyó por horas. Cada página era un latido. Cada palabra, una lágrima. Cuando terminó, salió al jardín, miró al cielo, y supo que no estaba solo. Consuelo seguía allí. Y mientras el mundo allá afuera se retorcía por la rabia y la codicia, él por fin había encontrado paz. Julián pensó que después de aquella noche, todo se calmaría. Pero no. La tormenta apenas había comenzado. A la mañana siguiente, al abrir la puerta, encontró un sobre pegado al portón. No tenía remitente, pero adentro había una citación judicial. Mauricio y Camila lo estaban demandando formalmente por apropiación indebida de patrimonio familiar. Lorena también firmaba como testigo. Perfecto, murmuró con sarcasmo mientras doblaba el papel. No se asustó. Fue directo al abogado de doña Consuelo, quien lo recibió con tranquilidad. Es lo que ella esperaba. Por eso dejó el diario. Por eso dejó pruebas. Por eso escribió tantas cartas, le dijo. ¿Van a poder quitarme la casa? No. Todo está en regla. Pero van a hacer ruido. Van a intentar difamarte, ensuciar tu nombre, presionarte para que te vayas por cuenta propia. Es lo que hacen los buitres cuando ya no hay carne, solo hueso. Y así fue. Durante semanas, Julián soportó insultos en redes sociales. Comentarios anónimos diciendo que había seducido a la anciana para sacarle la herencia. Memes, fotos editadas, hasta videos de Camila llorando en programas de televisión, fingiendo ser una nieta traicionada por un extraño sin escrúpulos. El vecindario se dividió. Algunos lo saludaban con respeto, otros lo miraban con desconfianza. Nadie sabía qué pensar. Un día, Julián salió al jardín y encontró pintadas en la barda: ladrón, provechado, asesino de familias. Las borró con calma, una a una, sin responder. Sabía que responder era lo que querían. No iba a darles ese gusto. Lo que Julián no sabía era que dentro de esa tormenta, una verdad aún más profunda estaba por emerger. Un día, mientras revisaba algunos de los documentos en la caja fuerte, encontró una carta sellada con cera roja. En la portada decía: abrir solo si la guerra estalla. Y ya estalló. La abrió. Era una carta dirigida no a él, sino al juez que algún día, en caso de disputa, decidiera sobre el testamento de doña Consuelo. La carta contaba todo. La historia de cómo, 10 años atrás, su nieta más pequeña, Lucía, había muerto por negligencia médica, causada por una decisión absurda de Camila, su hermana mayor, quien se negó a llevarla al hospital por no querer ensuciar su auto nuevo. La carta decía que desde entonces, doña Consuelo había perdido el respeto por su familia, que nunca lo dijo en voz alta, pero guardó cada resentimiento, cada traición,
como piezas de un rompecabezas que la llevó a tomar la decisión final. Dejar todo a un hombre que nunca le pidió nada, pero que siempre le dio algo que su familia no pudo: humanidad. Julián leyó la carta 3 veces. Cuando terminó, lloró. No por lo que había heredado, sino por el dolor de una mujer que pasó toda su vida rodeada de familia, sin nunca sentirse verdaderamente acompañada. El juicio llegó. Los de la Vega contrataron a los mejores abogados. Llenaron la sala con testigos falsos, lágrimas ensayadas y argumentos patéticos sobre la manipulación emocional sufrida por una mujer mayor. Pero el juez no era tonto. ¿Tienen pruebas de que el testamento fue alterado?, preguntó. No, pero hay inconsistencias emocionales, respondió Lorena. ¿Inconsistencias emocionales? Sí. Mi madre estaba sola, vulnerable. Claramente fue manipulada. Entonces, Julián entregó la carta. El juez la leyó en silencio. Luego pidió 5 minutos de receso. Cuando regresó, su veredicto fue directo. No hay prueba de manipulación, hay prueba de intención clara. Y hay evidencia suficiente de que la familia de la Vega no solo se distanció emocionalmente, sino que falló éticamente. El testamento es legítimo. Esta casa y todo lo que contiene es propiedad del señor Julián Herrera. Un silencio denso se apoderó de la sala. Camila se tapó el rostro con ambas manos. Lorena se desplomó sobre su silla. Mauricio, por primera vez, no dijo nada. Solo bajó la cabeza. El abogado de Julián sonrió apenas. El juez se levantó y cerró el expediente. Siguiente caso. Pasaron las semanas. La tensión social bajó. Los medios se aburrieron. Y poco a poco, la vida volvió a su curso. Julián transformó la casa. No con lujos, sino con calor. Pintó paredes, arregló jardines, abrió las ventanas para que el sol entrara sin restricciones. Y algo más. Convirtió el antiguo despacho de doña Consuelo en una pequeña biblioteca comunitaria. Puso un cartel al frente: Espacio Consuelo, un lugar para descansar el alma. Los vecinos comenzaron a visitarlo. Señoras mayores, niños con tareas escolares, madres cansadas buscando un libro para olvidarse del mundo. Y Julián estaba allí, siempre con una sonrisa, con café caliente, con paciencia. Una tarde, mientras barría el porche, una mujer mayor se acercó con paso lento. Cabello blanco recogido, mirada triste. ¿Aquí vivía la señora Consuelo?, preguntó. Sí. ¿La conocía? La mujer bajó la mirada. Fui su enfermera hace años. La cuidé cuando tuvo la operación de cadera. Me dijo cosas que nadie más escuchó. ¿Cómo qué? La mujer dudó un instante. Que no se arrepentía de no haberle dejado nada a su familia. Que su única tristeza fue no haberse atrevido antes. Que solo cuando conoció a usted, sintió que alguien la escuchaba de verdad. Julián sintió un nudo en la garganta. Ella me salvó la vida. Yo solo entregaba cosas. Ni siquiera sabía qué hacía aquí al principio. La mujer le tomó la mano con suavidad. Tal vez solo entregabas paquetes, pero ella decía que tú le devolviste la fe. Pasaron los meses. El escándalo murió. Los de la Vega desaparecieron de la vida pública. Camila se mudó al extranjero. Mauricio se declaró en bancarrota. Lorena entró en una clínica para tratar su estrés crónico. Y Julián siguió ahí. Una tarde, sacó del cajón la última carta que doña Consuelo le dejó. No la había abierto aún. La leyó. Julián, si estás leyendo esto, es porque sobreviviste. No te confundas. No heredaste por pena, ni por lástima. Lo hiciste porque estuviste cuando nadie más estuvo. Porque escuchaste mis silencios. Porque me viste. Incluso cuando yo misma me había vuelto invisible. El dinero no es el premio. La casa no es el premio. El verdadero regalo es que tú, Julián, sabes amar sin esperar nada a cambio. Que nadie te quite eso jamás. Con cariño eterno. Consuelo. Julián sonrió. Cerró la carta. Salió al jardín. Y por primera vez en muchos años, sintió que la vida, finalmente, le sonreía de vuelta. ¿Alguna vez has sentido que tu amor fue usado como una cuenta bancaria emocional? Si esta historia tocó tu corazón, déjame un comentario y dime, ¿crees que doña Consuelo hizo bien en dar una lección final?
Comparte esta historia con alguien que necesita recordar que el verdadero amor no se compra con herencias. Suscríbete para más historias reales, intensas y necesarias. Nos vemos en la próxima.